Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por este día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 5 y vamos a leer del versículo 7 al 20. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a hacer una oración para que este culto sea de grande bendición. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, gracias por poder despertar, Señor. Gracias por nuestra familia, Señor, por cada familia que esté viendo este servicio, Señor. Toca sus corazones por medio de tu palabra, Señor, y que te agraden nuestras alabanzas. Que llegue como olor fragante a tu presencia, Señor. Perdónanos porque diariamente te fallamos. Ayúdanos a servirte y adorarte como tú quieres, Señor. Bendice al predicador, Señor, y estas alabanzas, Señor, son para ti. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Así queda nuestra hermana Esther en este lugar. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Estamos muy gozosos de estar en la casa del Señor para alabarle, para glorificarle, ya que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. No nos cansemos de alabarle, no nos cansemos de glorificar su nombre. Que en esta hora, el que nos ha hecho libres, Él sea altamente glorificado. Amén. Y a su nombre, gloria, aleluya. Gloria al Señor. Él es santo, Él es maravilloso, digno de toda honra, de toda alabanza. Aleluya. Vamos a entonar este precioso canto que dice: cuán gloriosa será la mañana. Amén. Y a su nombre, gloria, aleluya. Te adoramos, Señor, tú eres santo. Él está aquí en medio de su pueblo. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, nadie te ignorará. Pero no habrá necesidad de la luz y el sol para tu santo Salvador. Allí
Él para con los que le buscan, amén. Sigamos alabando al Señor con todo nuestro corazón, amén. Dice este precioso canto, deja que mi alma te alabe, aleluya. Y a su nombre, gloria. Santo eres tú, mi Dios, te adoramos. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante. Señor, amén, porque Él vive, porque Él reina, aleluya. Cantemos este precioso canto, cantad a Jehová un cántico nuevo, aleluya. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, altísimo Señor, aleluya. Cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad a
sigamos gozándonos delante de Él, amén. Gózate delante del Señor, amén. Él está aquí, Él es santo. Levante sus manos y adoremos al Señor como Él quiere que lo hagamos, amén. Con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gózate delante del Señor. Participación de esos pequeñitos, amén, para honra y gloria del Señor. Aleluya. Cristo vive. Ya. Y todas mis culpas se fueron rodando, se fueron rodando, se fueron rodando. Y todas mis culpas se fueron rodando. Allá en la cruz por mí. Y pasa un río que llena mi ser, que llena mi ser, que llena mi
esta tarde. Así pasan los niños a su clase, ¿verdad? Sabemos que es un culto en casa. En esta ocasión nos trae la predicación nuestro hermano Jorge. Vamos a recibirle. Amén. Y estemos atentos a la palabra. Mi hermano Jorge. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. El Señor nos bendiga más. Aleluya. ¿Cuántos estamos gozosos de estar alabando al Señor? Aunque no tengamos acceso todavía al templo, lugar que hemos dedicado para alabar al Señor, sabemos que este cuerpo es templo vivo, donde Jesús mismo dijo que los que le adoraran en espíritu y en verdad, esos eran los que Dios busca. Amén. Aleluya. Así que vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Salmo 134. Amén. Salmo 134. Vamos a leer juntos todo ese salmo porque son solamente 3 versículos. Pero sabemos que Dios nos habla y trae palabra a nosotros. ¿Amén? Amén. Salmo 134. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que tome control de esta palabra y que nos llene de su palabra. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, gracias te damos porque tú nos permites, Señor, y nos das la vida para poder, mi Dios, en este tiempo dedicarlo hacia ti, Padre mío, para nosotros alabarte y glorificarte, Señor, porque nuestro espíritu, mi Dios, necesita de ti, mi Dios, necesita de ti, Padre mío. Pedimos que tú nos des fuerzas, fortalezas, nos des sabiduría, entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Que seas tú glorificándote en esta tarde, Señor. Todos los que están viendo, mi Dios, este video de igual manera, sé tú tocándole su corazón, mi Dios, porque es tu palabra, mi Dios, no es palabra de hombres, es tu palabra para nosotros, para nuestro bien, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a la iglesia de Adonai de una manera especial, todos sus miembros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amén. Y esta predicación le puse el título de Reconociendo la realidad en Dios. Amén. Reconociendo la realidad en Dios. Y quisiera iniciar esta predicación con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto, verdad, más cuidado al servir al Señor en el ministerio, en las responsabilidades, en la iglesia y en los cargos en la iglesia? En la manera en que le pongamos más atención a las cosas que hacemos para Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado? ¿Amén? Y no cabe duda que a todos, cada uno de nosotros, nos ha pasado. A veces le ponemos más atención a las cosas que Dios nos encomienda. Le ponemos más atención a eso. Y con esto, mis hermanos, no estamos diciendo que no se le deba de dar el cuidado y el esfuerzo necesario a las cosas que hacemos para Dios. Y vamos ahí a 2 Corintios 9:6 rápidamente. Segunda de Corintios 9:6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Ven? No estamos diciendo que no le debamos de poner al Señor el esfuerzo y el tiempo suficiente para las cosas que Él nos da. Pero de igual manera, ¿verdad? El hacer un balance entre las cosas que hacemos es difícil. Porque todos, ¿verdad? Como seres humanos, como individuos, como
miembros de la sociedad tenemos deberes, tenemos responsabilidades como padres, como miembros de la familia, ¿verdad? La familia inmediata y la familia distante. También como trabajadores en nuestro trabajo secular. También como miembro de la iglesia. Entre otros deberes que tenemos. ¿Amén? Y entre esos deberes, de todas esas responsabilidades y necesidades que hay que atender como personas, está la necesidad de Dios, está el llamado de Dios. Y esa necesidad de uno de Dios es la fuente para que el ser humano pueda vivir en armonía y poder hacer todas las cosas que tengamos que hacer después. Dios es la esencia de eso, porque Dios hace el llamado. ¿Amén? Nosotros sabemos y sentimos el llamado de Dios, y está en nosotros responder al llamado de Dios que Él nos hace. Y de igual manera para el creyente, para aquella persona, ¿verdad?, que está en la iglesia y tiene diferentes actividades, diferentes cosas que hacer en la iglesia, aún ese llamado a estar en intimidad con Dios, en oración, en meditación a la palabra de Dios, ese llamado sigue presente, está vigente y es continuo. Amén. La necesidad de Dios no se acaba en nosotros. No es solamente de una vez estar con Dios y ya no, sino que es continuamente buscarle, porque eso es lo que anhela nuestro espíritu, todo nuestro ser. Ahora vemos el Salmo 134 que comienza con un llamado. Amén. Si vamos ahí a ese versículo del Salmo 134, versículo 1, comienza con un llamado. Y esa palabra es mirar. De igual manera, ¿verdad?, como comienza el Salmo 133. Mirar. Y mirar, ¿verdad?, es como cuando uno no está al tanto de las cosas. No está al tanto de algo mayor o algo superior, que es de lo que se está experimentando y viviendo en el momento. ¿Ven? Es estar despistado o nada más hacer por hacer las cosas y no darse cuenta de por qué estamos haciendo las cosas. Mirar, ¿verdad?, es observa, ve, date cuenta, despierta, pon atención, presta atención a. Es un llamado, un tipo de exhortación. Y unas notas generales acerca del Salmo 134 es que es una exhortación a los sacerdotes y levitas, quienes guardaban, protegían y velaban el templo durante la noche. No se sabe quién escribió este salmo, aunque algunos se lo otorgan a David, pero en sí no se sabe, mis hermanos, quién escribió ese salmo. También está íntimamente relacionado con los dos salmos anteriores, que es el Salmo 132 y Salmo 133. Y entonces, como vemos que este Salmo 134 comienza con ese llamado a mirar, ¿verdad?, como una exhortación, es tener cuidado. De acuerdo con un erudito metodista que se llama Adam Clark, hace una observación importante. Dice que esta es como una exhortación de tener cuidado, porque nuestro Dios es un Dios celoso y es también estar en guardia. Amén. No dormir, sino observar, ver las cosas. Amén. Y el Salmo sigue diciendo, después de esa palabra mirar, dice bendecir. Amén. En hebreo esa palabra es barak, que es la raíz primaria de arrodillarse, y sugiere doblar rodillas en adoración. Es ese llamado a adorar, a postrarse, a humillarse al Señor, a reconocer su nombre. Amén. Y la palabra claramente nos dice a quién se le debe dar esa adoración, esa reverencia, ese doblar rodillas. ¿Amén? Dice, mirad, bendecid a quién, a Jehová, a Dios, al Creador. Amén. En el Antiguo Testamento él mismo le dijo a Moisés, yo soy el gran yo soy. Entonces al gran yo soy, a Dios, es al que le tenemos que rendir honra y gloria. Amén. Es a Él, a Dios,
a quien tenemos que tener cuidado en bendecirle, a quien tenemos que tener cuidado en adorarle, en guardar esa adoración para Él. ¿Y quién tiene que dar la adoración? De acuerdo con ese pasaje. Dice ahí, dice, vosotros todos los siervos de Jehová. Se especifica, mis hermanos, a quién se está, ¿verdad? Quienes están al servicio. Y esa palabra siervo en hebreo es Eved, que significa siervo, sirviente, esclavo. Y cabe destacar, mis hermanos, que la esclavitud en el pueblo, en el Antiguo Testamento, especialmente con el pueblo de Israel, porque sabemos que la esclavitud fuera del pueblo de Israel era muy diferente. Pero de acuerdo con la Escritura, esa esclavitud que se vivía en el pueblo no era igual a la esclavitud que ahora conocemos, que es la esclavitud, ¿verdad? Que es suprimir a otros individuos. Y de acuerdo con Éxodo 21:2, solamente se podía estar esclavo por 2 años. De acuerdo con Éxodo 21:20, los esclavos tenían derecho y protección. ¿Ven? Se tenía cuidado de la persona, porque Dios no los dejaba a un lado. En sí nosotros, ¿verdad? Todos nosotros somos siervos del Señor, de Jesús, pero en obediencia, amén, en obediencia a su palabra, nos sometemos a Él. Entonces, de acuerdo con el contexto de este Salmo 134, se especifica a quiénes y quiénes son esos siervos de Jehová, ¿verdad? Ahí claramente vemos que son los sacerdotes y levitas los que ministraban en el templo. ¿Ven? Porque dice claramente ahí, vosotros, siervos de Jehová. Y aún más, sigue diciendo el texto, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, los guardas del templo, los que tenían, ¿verdad?, la responsabilidad de cuidar el templo y especialmente en la noche. ¿Ven? Entendamos eso, mis hermanos, en la noche no es un trabajo fácil. En ejemplos personal, ¿verdad? Ahora en nuestros tiempos, ¿quién quiere trabajar en un tercer turno? La mayoría de nosotros queremos trabajar en un primer turno. ¿Amén? No es trabajo fácil. Eso envuelve, ¿verdad?, falta de sueño, cansancio y una interrupción del horario común que el ser humano ya tiene en mente, que está viviendo. Yo tenía un amigo en el trabajo que pasó a primer turno y él dice que era lo mejor que le había pasado a él, porque él había estado ya trabajando años en tercer turno y él decía que sentía sentimientos de quererse matar, porque no aguantaba, no soportaba. Él mismo decía, naturalmente la gente tiene que dormir en la noche, no estar trabajando. Entonces vemos aquí los guardas en la noche, que se les exhorta a adorar al Señor. Amén. No es un trabajo fácil, especialmente para los guardas, ¿verdad?, del templo, que estaban cuidando el templo durante la noche. Y unas palabras importantes que podemos destacar de ese versículo es la palabra casa, que en hebreo es bayit. Significa casa, dentro, habitación interior, interiormente, y también tiene la noción de familia. Y designa una edificación donde vive una familia. Y de acuerdo con el contexto, esta casa es el lugar que se había dedicado al Señor. ¿Ven? El templo. Él lo dice claramente ese pasaje. Entonces ahora nosotros como cristianos, y es interesante reconocer esta verdad, que está en Hechos 17:24. Vamos rápidamente ahí. Hechos 17:24. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Ven? Queda claro que Dios
no queda limitado, mis hermanos, a ningún edificio hecho por manos humanas. Ninguna construcción hecha por hombres. Amén. Dios no está limitado a un templo. Y vamos a ir también de igual manera a 1 Corintios 3:16. Amén. 1 Corintios 3:16, que nos dice una verdad acerca de lo que somos ahora en Cristo Jesús. 1 Corintios 3:16 dice, en forma de pregunta, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Ahora Dios mora en nosotros. Dios vive en nosotros. Y eso fue un hecho que fue posible solamente a través de la sangre del Señor Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo. Por eso ahora este cuerpo es constituido como templo del Espíritu Santo. Una promesa de Dios, amén, y un ruego del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Juan 14, 16 al 17. Amén. Juan 14, 16 al 17. Amén. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fue un ruego de nuestro Señor Jesucristo, una promesa de nuestro Dios Padre, aún desde el Antiguo Testamento. Amén. Y si el término casa de igual manera, mis hermanos, implica una morada, y también tiene, ¿verdad?, de igual manera un sentido de familia. Entonces ahora nosotros en Dios, ¿verdad?, que nos llamó, nos redimió, el cual constituyó, ¿verdad?, este cuerpo como templo donde Él morar, está continuamente, nos hace de igual manera partes de su familia. Y vamos a ver esa verdad ahí en Efesios 1:5. Amén. Efesios 1:5 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí, ¿verdad?, estos levitas, igualas del templo, estaban cuidando del templo, pero eran parte también de la adoración, de la liturgia que se vivía ahí. Ahora nosotros en Cristo Jesús vamos más allá y vamos pasando a ser hijos de Dios. ¿Amén? Hijos de Dios. Entonces vemos ahora este privilegio que Dios nos ha dado a nosotros por pura gracia, y reconocemos eso. Y de igual manera, Dios mismo nos exhorta a no solamente recibir, ¿verdad?, y saber lo que Dios ha hecho por nosotros, no solamente recibir esa salvación también, sino también reconocerlo a Él. Si Él nos ha constituido como sus hijos, nos ha dado esa potestad de ser llamados sus hijos, de igual manera tenemos que rendirle alabanza, tenemos que rendirle adoración. ¿Ven? Entonces vemos que en este pasaje, ahora, en Salmo 134, notamos, ¿verdad?, que el texto es una exhortación a los siervos del templo, los que continuamente sirven y ministran. Amén. Y ministran la obra del Señor, porque esa construcción del templo, desde el tabernáculo y luego vino el templo, todo eso era parte, mis hermanos, de Dios, el plan de Dios para con la humanidad. Dios lo puso y lo instituyó para nosotros, para nuestro bien, para nosotros poder estar en armonía con Él. Ahora vamos a ir al versículo 2 de Salmo 134. Dice, versículo 2: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová.
Esa palabra alzar, ¿verdad? Es levantar, elevar. Se deben levantar las manos, amén. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, levantar las manos. Parte del cuerpo de uno mismo, levantar las manos. También es eso como manifestar adoración. Amén. Un acto de acción de gracias, de alabanza. Y ese pasaje menciona santuario. En hebreo esa palabra santuario es kodesh, que significa lugar o cosas sagrados, cosa sagrada, dedicada, y también da la noción de santidad. Entonces leemos que tenemos que levantar nuestras manos, o le tenían que levantar las manos, ¿verdad?, al lugar que se había dedicado al Señor. Eso es lo que se le está exhortando ahí a los levitas y sacerdotes, que tenían ellos que levantar las manos al santuario, a ese lugar que habían dedicado al Señor, a ese templo, como acto de adoración. Ahora, mis hermanos, nosotros en Cristo Jesús, porque todo, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento habla, ¿verdad?, del Nuevo. ¿Amén? Entonces, ahora nosotros en Cristo Jesús, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ahora el templo vivo, ¿ven?, alza las manos al Señor en adoración, en alabanza. Ya no es uno levantar las manos a un lugar, sino que el lugar mismo que Dios, ¿verdad?, creó con sus propias manos, porque Dios nos creó a todos nosotros. Ahora ese lugar, este cuerpo, levanta las manos en adoración directa al Señor. Amén. Gloria a Cristo. ¿Verdad? Es un acto de alabanza, haciendo sacrificios, ya no de sangre ni de becerro, ¿amén?, sino a través de Cristo, sacrificios de alabanza, como dice Hebreos 13:15, es decir, fruto de labios que confiesan el nombre. Amén. Ya no es así como una línea de adoración. El primero en el Antiguo Testamento, como está aquí, los sacerdotes, ¿verdad?, levantaban las manos al santuario, y como se tiene como una mentalidad de primero al santuario y de ahí a Dios. Pero vemos que en Cristo es directo, directamente al Señor. Ya no hay barrera, ya no hay nada, es directamente a nuestro Dios. ¿Amén? Y algo importante, mis hermanos, que tenemos que reconocer es que esta exhortación, ¿verdad?, es para los que continuamente, día y noche, daban servicio al Señor. ¿Ven? Esa es la exhortación para ellos. Y se exhorta a bendecir. Y como vimos, esa palabra, ¿verdad?, tiene o implica doblar rodillas. A ver, tengamos eso en mente, eso es importante. Bendecir implica doblar rodillas. Y ahora vemos en el versículo 2 que se ordena a levantar las manos, que es una parte esencial, ¿verdad?, para poder trabajar. De igual manera las rodillas, ¿verdad?, necesarias para poder trabajar, para poder moverse. ¿Amén? Y cuando meditamos en esta palabra, cuando en verdad estamos pidiéndole al Señor que nos hable a través de ella, ¿amén?, y nos imaginamos la posición de la persona que se le está exhortando a hacer esto, de doblar rodillas, ¿verdad?, de bendecir al Señor, doblando rodillas, levantando las manos. Vemos a alguien, ¿verdad?, en una posición de rendición. Está rindiendo al Señor, está doblando rodillas, levantando las manos. Y nótese, mis hermanos, que no es una posición de miedo, donde alguien se cubre la cabeza, ¿verdad?, con temor a que la persona está por encima de esa persona la pueda matar. No, sino que es un acto, ¿verdad?, de rendición al Señor, de adoración, de alabanza, alzando las manos. Amén. Y cuando lo vemos aún más, implica también un cese de cualquier actividad que podamos hacer. Amén. No se puede caminar, no se pueden agarrar las cosas, no se puede tomar nada
se está en una posición de rendición. Todo dirigido al Señor. ¿Amén? Segunda de Timoteo 3:16, ¿verdad? Un texto muy famoso que nosotros siempre referimos cuando estamos hablando de la palabra del Señor, que dice: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que la escritura es inspirada por Dios? ¿Amén? Entonces, si la creemos, ¿verdad?, que es inspirada por Dios, es porque es el deseo de Dios. Todo lo que se escribió aquí, mis hermanos, es intencionalmente, ¿verdad?, de parte de Dios. Intencionalmente Dios quiso que se escribiera todo lo que Él quiso, que estuviera ahora a nuestro alcance. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios inspiró este salmo, mis hermanos, para que estuviera aquí en la Biblia, amén, es porque Dios mismo ve la necesidad que nosotros tenemos, y especialmente sus siervos, la necesidad que sus mismos siervos tienen, que somos ahora en Cristo Jesús, todos los creyentes en Él. Amén. Todo creyente, Dios ve la necesidad que hay en su corazón. Y en nuestra vida, mis hermanos, tiene que haber un momento, un tiempo, para nosotros poder dedicarle al Señor el tiempo y adorarle. No es enfocar todo nuestro tiempo en las cosas que Él nos ha dado, todo nuestro esfuerzo, ¿verdad?, en lo que hacemos, no todo en el trabajo, tampoco secular, ni en la iglesia. Porque a veces así nos pasa, ponemos toda nuestra energía, ponemos todo lo que Dios nos da y lo acabamos en una cosa, y hasta el final, ¿verdad?, viene el estar en intimidad con Dios. Y lo primordial, mis hermanos, tiene que ser la intimidad con Dios, la intimidad con Él, hablarle a Él. Vamos a Juan 15, 4 al 5. ¿Ven? Juan 15, 4 al 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ven? Fuera de Dios, mis hermanos, si uno no está en comunión con Dios, aunque nosotros hagamos cosas en la iglesia, aunque pensemos que estamos haciendo las cosas para Dios, si no estamos en intimidad con Dios, si estamos dejando a un lado la oración y el estar con Él, mis hermanos, nada podemos hacer. Nada podemos hacer bien para el Señor. Amén. Entonces, si dejamos a un lado a Dios, al cual nosotros estamos sirviendo, al cual las cosas que estamos haciendo se las vamos a entregar a Él, si lo dejamos a un lado al Señor, mis hermanos, nuestra vida va a ser una monotonía. Vamos a estar dejándonos llevar por los resultados de las cosas que hagamos y no recurriendo al que puede hacer las cosas, que puede transformar las cosas, el que puede transformar las vidas y las situaciones. ¿Amén? Ahora vemos el Salmo 134, el versículo 3. Y de acuerdo con David Clark, los versículos 1 y 2 es la exhortación del sumo sacerdote a los levitas y a los demás sacerdotes a adorar al Señor. El versículo 3 es una oración y bendición de los levitas y sacerdotes hacia el sumo sacerdote. Ahora, teniendo eso en mente, mis hermanos, vamos a estar viendo ese versículo 3, que dice: desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. ¿Cuántos a veces necesitamos una palabra de exhortación?
¿Cuántos a veces de nosotros no nos estamos dando cuenta de que estamos dejando a un lado las cosas del Señor? Y alguien tiene que venir a exhortarnos. Y eso es de parte de Dios, mis hermanos. Y es interesante, mis hermanos, ver en este pasaje la armonía que hay cuando la fuente de bendición es Dios. Amén. Cuando la fuente de bendición es Dios. Y lo que podemos notar en ese pasaje es que hay bendición de parte del Señor hacia su pueblo. Amén. Dado a que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Nuestro Dios es el creador de todo lo que vemos. Y no es meramente una bendición, mis hermanos, física, sino una bendición de igual manera espiritual. ¿Por qué? Porque vemos que en ese versículo alude al monte santo de Dios, que es el monte Sión. Desde Sión te bendiga Jehová, dice ahí la palabra. Ese monte Sión alude al monte santo de Dios. Y también alude a la creación física. ¿Ven? Dice, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, una bendición que Dios da, porque Él es el Dios de los cielos, ¿verdad? Y de la tierra. Él nos va a bendecir tanto físicamente como espiritualmente. Amén. Vamos allá, primera de Pedro 4, 7 al 11. Amén. Primera de Pedro 4, 7 al 11. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si nosotros no le damos al Señor su tiempo, eso es lo que va a pasar. Lo contrario a lo que el texto está diciendo. Si vamos a hacer cualquier cosa para Dios, vamos a estar murmurando. Por eso les decía que si no estamos con el Señor, nuestra vida va a ser una monotonía y nos vamos a dejar llevar por el resultado de las cosas que hagamos. Si nos salen las cosas mal, vamos a enojarnos, porque no le estamos primeramente dando al Señor, ¿verdad?, el tiempo para que Él nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría, nos abra puertas para que las cosas que vamos a hacer para Él sean para su gloria de Él. ¿Amén? Entonces todo lo que hagamos, ¿amén?, sea dones, talentos, todo trabajo, tanto en la iglesia como secularmente, siempre démosle la honra y la gloria al Señor. ¿Ven? Para que Él sea glorificado. Así como los levitas y sacerdotes, en el versículo 3, ¿verdad?, es una oración para Él, una palabra de bendición para Él, para el sumo sacerdote. Nosotros, ¿ven?, como la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros a seguir, y todo lo que hagamos sea, ¿verdad?, para bendecir a nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Siempre tengamos en mente, mis hermanos, que el Señor es el que pesa los corazones. Dice Pablo en una de sus cartas que se nos van a dar galardones conforme a las obras que hayamos hecho, pero no solamente a las obras, mis hermanos, sino a la manera de cómo hicimos esas obras. Porque dice que toda obra va a ser revelada. Amén.
Entonces, si vamos a hacer las cosas para el Señor, que sea para adorarle, para glorificarle. Porque mis hermanos, esa es la realidad cuando vemos las cosas en Dios. Así es como Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Hasta aquí esta palabra. Y vamos a orar. Primeramente, por si alguno de nosotros siente que le ha faltado al Señor, o que hemos hecho cosas solamente, ¿verdad?, por hacerlas y no hemos dado al Señor el tiempo, vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento y podamos adorarle mejor. Y de igual manera despedimos al mismo tiempo. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, porque tú nos das la vida una vez más, mi Dios, como una oportunidad para nosotros estar a cuentas contigo. Sabemos, mi Dios, que la salvación viene a través de Jesús de Nazaret. Pero de igual manera, Padre mío, nos arrepentimos, Señor, ante ti y reconocemos que si no fuera por ti, Jesús, no podríamos ni siquiera mantenernos en pie, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, abriendo nuestro entendimiento, poniendo ese fervor en nuestros corazones de buscarte primeramente, Señor, de bendecirte y que reconozcamos, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. También, mi Dios, ahora vamos a despedir, Señor. Sé tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, especialmente a los que están viendo este video, Señor. Bendícelos en gran manera, bendice a la iglesia Adonai y bendice a la iglesia en general, Padre mío, durante estos tiempos, Padre, que a veces son de confusión, pero sabemos que si nos ponemos y mantenemos en ti, Señor, tú nos guiarás y tú nos dirás qué hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo ponemos en tus manos. Amén.